En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La creación y desarrollo de las universidades a lo largo de la Edad Media supusieron un cambio sustancial para ayudar a crear una élite que después regiera los destinos de la Iglesia, las administraciones reales y desarrollara campos como la medicina y la filosofía. Sin embargo, no fue un camino fácil, y el caso más paradigmático en Aragón fue el de la Universidad de Zaragoza, que tardó casi medio siglo en empezar a funcionar por la oposición de personas poderosas como la del mismo virrey, el conde de Sástago. ¿Por qué había gente e instituciones que se oponían a esta universidad? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Rubén Reula y te invito a acompañarnos a conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. Aunque pueda parecer raro, la historia de las universidades en el Reino de Aragón tuvo importantes episodios de luchas y pleitos por la defensa de diversos intereses que chocaban con la creación de las dos universidades que tuvo Aragón durante siglos. La más antigua de ellas se creó a mediados del siglo XIV por orden del rey Pedro IV el Ceremonioso y fue la Sertoriana de Huesca. Una universidad que tuvo recorrido hasta su desaparición a mediados del siglo XIX y cuya creación no estuvo exenta tampoco de polémica. Pero desde luego, para polémica, la de la fundación de la Universidad de Zaragoza, que tuvo, por lo que sea, una enorme oposición, incluso desde algunas de las altas instancias del gobierno del Reino Aragonés, lo que provocó que tardara más de 40 años en ponerse a funcionar, de hecho 42 años, o casi 42, y eso a pesar de la concesión por parte de nada más y nada menos que del emperador Carlos V de Habsburgo en las cortes celebradas en Monzón en el año 1542 para crear la Universidad Zaragozana. Pero ¿por qué los casos oscense y zaragozano sufrieron tantísima oposición cada uno por su lado? ¿Qué intereses había detrás de todo ello? Eso es lo que vamos a tratar en este nuevo episodio de Villanos de Aragón en Aragón Radio, y para hablar de ello me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de unos villanos diferentes, ¿no? Como el conde de Sástago, por ejemplo, porque no solo son villanos aquellos que pegan tiros, ¿no? O sea, no. También hay gente que hace mucho daño, ¿no? Oponiéndose, por ejemplo, en este caso, a la cultura y al saber, ¿no? Como sería este conde de Sástago. Y al propio desarrollo que puede conllevar una universidad, sea donde sea y del corte que sea, ¿no? Claro, que es beneficioso para toda la sociedad en general. Bueno, en esa época para toda la sociedad, bueno, a ver, sus cosas sí, pero o sea, no, eso lo vamos a ir hablando, que es verdad que no es cierto que igual que ahora, que puede entrar cualquiera o prácticamente cualquiera a la universidad, es que eso es algo muy nuevo, es que parece que es algo normal y es normal ahora en las últimas décadas. Pero es verdad que bueno, que gente mejor formada en los diferentes ámbitos como la medicina, el derecho, etcétera, pues eso también al final podía redundar en una gran cantidad de gente del reino, aunque no participara de forma directa. Eso sí que es verdad. Eso es, o sea, el desarrollo de la cultura, o sea, y del saber siempre beneficia a la humanidad, ¿no? Y los territorios que apuestan por la cultura y por el saber, ¿no? Pues eso acaba redundando en otras esferas de la vida, como en el desarrollo económico, ¿no? Y en el bienestar de sus habitantes, ¿no? Sí. O sea, esto es así. Que es verdad que nosotros igual no somos demasiado objetivos, porque al final yo creo que no. En este caso no. Nuestro alma mater es la Universidad de Zaragoza, como todo el mundo sabe, ¿no? Pues ahí hicimos la carrera, hicimos nuestros másteres, nuestro doctorado en tu caso, etcétera. Pero al final la Universidad de Zaragoza, pues al final es la que sigue existiendo hoy en día, pues
ya iremos comentando un poquito también qué es lo que pasó con la Sertoriana de Huesca, aunque alguna vez lo hemos hablado en nuestro otro programa en esta casa que se llama Historia de Aragón, ya lo sabéis, que de septiembre a junio pues ahí estamos todos los sábados ahí pesados, pico y pala con la historia aragonesa, ¿no? Pero claro, es que al final es la universidad que ha llegado a nuestros días y no solo es en la propia Zaragoza, aunque lleve ese nombre, ¿no? Es que están también esos campus en la propia ciudad de Huesca, en la ciudad de Teruel, el campus de la Almunia de Doña Godina, es decir que, bueno, pues que está bastante un poquito más diversificada, cosa que en otros campus, en la mayoría de universidades, eso no suele ocurrir ni muchísimo menos, o sea, que es algo casi incluso extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar esta historia que esconde muchísimas cosas que a buen seguro que os van a sorprender a todos los oyentes del programa. De verdad que es un tema que quizás a bote pronto dice, Conde de Sasto contra la Universidad de Zaragoza, qué peñazo. No, la verdad es que os vamos a contar muchas cositas en este programa, en este episodio, que algunas de ellas realmente sorprendentes, ¿no? A pesar de que quizás digas, bueno, más o menos conozco este tema, siempre hay algo que sorprende, ¿no? Cuando se investiga un poquito más sobre este tema. Vamos primero con el proceso de aparición de esos centros formativos que con el tiempo acabaron adoptando el nombre de universidades y que, bueno, pues que tan importantes han sido a lo largo de los siglos y también hoy, especialmente, pues lo que estábamos hablando hace un momento, gracias a ese mayor grado de accesibilidad social, ¿no? Que ahora, pues más o menos, quien más quien menos se puede permitir, si quiere, si lo desea, ir a estudiar a la universidad. Hasta no hace tanto, pues esto era privilegio realmente de muy poquitas personas, al menos, al menos no iba a decir al menos en España, pero no, realmente en el conjunto mundial. Sí, bueno, que se está volviendo un poco las tornas a dificultar que la gente pueda seguir estudiando, ¿no? Pero bueno, ya no solo son pues unos pocos privilegiados, ¿no?, de clases altas los que se pueden permitir el acceso a una formación universitaria, ¿no? Algo hemos mejorado, siendo este pues uno de los grandes trufos sociales del siglo XX. Sobre la pregunta de cuál fue la primera universidad en crearse, pues siempre hay un poco de polémica. Siempre tiene que haber polémica en todo, siempre. Claro, tanto a nivel mundial como pues también si hablamos a este respecto en España, ¿no? Entonces las universidades, aunque al comienzo no recibieran este nombre, pues tienen en el continente europeo un origen asociado a la evolución de las escuelas catedralicias y monásticas que empiezan a tener un mayor potencial, ¿no?, desde el siglo XI, gracias a un periodo de mayor bonanza en Europa. Claro, primero viene la bonanza económica, digamos, ¿no? Y cuando hay gente pues un poco pues liberada de obligaciones, un poco pues con esparcimiento y con buena calidad de vida, se puede dedicar, ¿no?, pues a... No, ya no tanto eso. A la investigación, a la cultura. Y ya no tanto eso, creo yo, sino que al final esos recursos donde van al final es en la gente poderosa, en los reyes, claro, en los monasterios, en las iglesias, en las diócesis, que se pueden permitir derivar parte de esos recursos a financiar pues una universidad, por ejemplo. Son cosas que van hiladas de la mano. Claro, ¿no? La Universidad de Alcalá de Henares, lo que era, no la actual, porque ahora es la Universidad de Alcalá de Henares, pero originalmente era la Universidad Complutense, que luego se la llevaron a Madrid, ¿no? En la actual Universidad Complutense, y ahora está en Alcalá de Henares la universidad como tal, ¿no?, de Alcalá de Henares. Pero esa la desarrolló el cardenal Cisneros, por ejemplo, y era, pues sobre todo siglos XV y XVI, eran muchas veces gente de iglesia que acaban pues con el dinero de sus diócesis, pues diciendo, pues este va a ser uno de los proyectos de mi vida, ¿no?, el impulsar la creación de una universidad. En este caso pues fue el de cardenal Cisneros. En el caso de la Universidad de Zaragoza, hablaremos luego un poquito más de él, es el caso de Pedro Cervuna. Si te vas a Inglaterra, los dos hemos estado en Oxford, hemos tenido la fortuna de estar por Oxford, por ejemplo, en uno de los múltiples y maravillosos colleges que hay ahí en cuanto a que rodean a la Universidad de Oxford, que es también una de las más antiguas de Europa. Pues está el famoso cardenal, ya lo diré el nombre, ahora se me ha ido, Wolsey, creo que fue canciller de Enrique VIII de Inglaterra, de Catalina de Aragón, pues que cayó en desgracia, de hecho se acabó suicidando porque cayó en desgracia. Pues uno de esos colleges lo fundó él, y todavía, pues a pesar de esa especie de damnatio memoriae en la que cayó después de caer en desgracia, todavía se ve una de sus esculturas en ese college con su birreta y con su sombrero de cardenal y todo eso, que es algo que es Wolsey, el cardenal Wolsey, se llamaba, que es el que, si alguien ha visto la serie de los Tudor, que seguro que sí, pues el señor ese que está en la primera temporada, el actor de Jurassic Park. Para más señas. Fíjate, en este programa de Vianos de Aragón, que hemos ido de las universidades hasta Jurassic Park, es que lo damos todo, Santiago, lo damos todo aquí. Bueno, pues eso, que era muy curioso, ¿no? Y claro, como había más recursos económicos, pues había gente de esta pues que quería impulsar este tipo de proyectos universitarios. Esto que, decíamos,
que las universidades pues, empiezan a surgir en el siglo XI, época de bonanza en Europa. Y esta mayor prosperidad pues, viene de un fenómeno conocido como el óptimo climático medieval, que se produce entre los siglos X e inicios del siglo XIV, y en el que pues, se vive una subida de temperatura de forma natural que favorece a nivel general la producción agraria, ¿no?, en todo el continente. O sea, no está demostrado que este fenómeno se produjera más allá de Europa occidental y en especial pues de todo lo que rodea a la parte norte del Océano Atlántico, pero sin duda fue un proceso clave para el desarrollo europeo y lo que también se conoce como la revolución del año 1000, la revolución entre comillas. Sí, ¿no? ¿En qué consistiría esa especie de revolución del año 1000? Que más o menos como se lo ha bautizado. Pues bueno, pues esos cambios consisten en una combinación de mejoras en las herramientas de trabajo del campo y también las técnicas de cultivo que prácticamente no habían cambiado desde las utilizadas en la antigüedad. Eran cosas, bueno, tan simples como, por ejemplo, el arado de madera de los romanos, pues hacerlo de metal, y así los surcos eran más profundos, ¿no? Y las semillas aguantaban mejor. Se oxigenaba más la tierra también. Se oxigenaba más la tierra, eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues estas mejoras tan simples, ¿no?, pero tan profundas en la agricultura, junto a un periodo de mejores temperaturas, provocaron la roturación de nuevas tierras para ponerlas a producir una mayor cantidad de comida disponible y un crecimiento de la población y también de las ciudades. Obviamente, pues siguió habiendo periódicas crisis de subsistencia por malas cosechas, estamos en el medievo todavía, pero pues estas fueron menos frecuentes que en periodos anteriores o sobre todo al finalizar este último climático, cuando a inicios del siglo XIV pues se inició un proceso contrario, ¿no?, un proceso climático inverso, con la bajada de temperaturas a lo que se va utilizado como la pequeña edad del hielo. El caso es que ese periodo de bonanza climática, ¿no?, y económica se tradujo también en un crecimiento de las ciudades y en un mayor fortalecimiento de las monarquías y sus estructuras de gobierno y administrativas. ¿Por qué? Porque, a ver, los estados para hacerse fuertes necesitan grandes ciudades. Las grandes ciudades facilitan mucho la autoridad de los gobiernos, no porque el mundo del campo, es el micromundo de aldea, ¿no?, donde pues la autoridad estatal es más difícil que llegue, ¿no? Entonces, claro, al crecer las ciudades se fortalecen las monarquías, y fortalecerse las monarquías es lo mismo que fortalecerse el Estado, porque en aquella época monarquía o soberano es igual a Estado, ¿no?, prácticamente. También en las ciudades encontramos a los grandes comerciantes, Claro. esa industria manufacturera, por llamarla de alguna manera, evidentemente, pero la producción de diferentes productos, ¿no?, en los gremios productivos, pues bueno, eso también está ahí y eso revierte en impuestos, que eso enriquece también las estructuras del Estado, que puede invertir más allá pues en esa administración o en lo que sea, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, con esa evolución que va aparejada a un todavía mayor desarrollo de las legislaciones a partir de ese momento, ¿no?, pues se necesitaba gente bien formada que luego acabara trabajando en las cancillerías o en otros lugares. Digamos que ya no vale el noble que toma las armas y que sí, que está bien, pero que hace falta pues letrados y gente que sepa organizar toda esta maquinaria estatal, ¿no?, que se está empezando a construir. Sí. ¿No? Y para gobernar estas sociedades que comienzan a ser pues cada vez más complejas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el punto de partida de lo que serán las universidades en Europa a partir del siglo XI y especialmente en el siglo XII y el siglo XIII. Son las instituciones que forman a estas gentes preparadas para estos nuevos tiempos, ¿no?, y para estas grandes infraestructuras estatales, ¿no?, que se necesitan. Entonces, de todas formas, y como pues comentábamos, siempre hay debates sobre la antigüedad de estos centros del saber. Por ejemplo, pues se habla de eurocentrismo cuando se dice que la primera universidad en fundarse fue la de Bolonia en el año 1088. Sí. ¿Por qué se dice que esto es eurocentrismo? Porque en el ámbito islámico se puede hablar también de la fundación en el año 859, mucho tiempo antes, de la madrasa de Fátima al-Fihri, conocida como la Universidad de Qarawiyyin, en la ciudad de Fez, en Marruecos, y que sigue existiendo en la actualidad.
Claro, es que si lo ponemos con... Claro, dices, no, pero es que no tiene el mismo estándar, no sé qué. Bueno, a ver, realmente, pues en muchos sentidos se puede decir perfectamente que que la Universidad de Caraguillén en la ciudad de Fez, pues sería pues el centro universitario, aunque no tuviera exactamente este nombre, pero hay muchos que sí que... es que al principio no se llamaba universidad, pero igual que muchos otros centros. Por ejemplo, luego hablaremos de la Universidad de Salamanca, tampoco desde sus inicios tienen nombre de universidad, o la de París, la Sorbona de París, o la propia... Y sin embargo se le considera universidad. Claro, ahí puede ser, o sea, que podríamos entrar ahí en ese sentido de, bueno, pues a ver, un poquito ahí deje pues ese eurocentrismo de si no pasa en Europa no pasa, ¿no? Pues tampoco es así, ¿no? Pero bueno, si nosotros simplemente ponemos un poquito ese dato, esa controversia inicial de cuál es la primera universidad considerada como tal que surge en el mundo, ¿no? Pues bueno, pues muchos piensan que es esta creada en la ciudad de Fez, en el actual Marruecos. Pero bueno, nosotros simplemente lo comentamos y sin entrar demasiado en estos debates, ¿no? Más allá de mencionarlo y las diferentes opiniones al respecto, pues ya está. Eso ya cada uno que quede pues para cada cual, ¿no? El caso es que desde el siglo XI van surgiendo en Europa esos centros de enseñanza, ya podríamos calificar como superior, llamados en sus inicios con diferentes nombres según también la región europea o el lugar del que estuvimos hablando, ¿no? Por ejemplo, ahí aparecen los college que estábamos hablando, o se les llama escuelas o academia o estudio general, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hasta que aparece el concepto de universidad, realmente aparecen diferentes nombres con los que se suele calificar a este tipo de centros de estudios superiores. Y bueno, si hay un debate o polémica incluso en cuanto a cuál es la universidad más antigua del mundo, pues también lo hay, también en el caso de España, en plan, ¿cuál es la universidad más antigua, ¿no? Bueno, en España, ¿no? Pues está ahí la lucha de a ver qué se lleva el gato al agua, ¿no? Sobre qué universidad fue fundada primero, siendo muchas veces, normalmente, cuando se habla de este tema, incluso en medios de comunicación, pues se suele situar a la que se lleva el gato al agua, la Universidad de Salamanca, que además es la más famosa, ¿no? De España por el potencial que ha tenido, que sigue teniendo, ¿no? Y suele mencionarse pues como la que tiene ese lugar de honor de ser la primera en España o al menos de la península ibérica. Y es que fue creada en el año 1218, fruto de la evolución de ya unas escuelas previas, ¿no? Desarrolladas desde la Catedral Salmantina y que se pueden rastrear incluso hasta casi un siglo antes. Pero bueno, más o menos se considera que la fundación de lo que es la universidad como tal de Salamanca, aunque tardara unos cuantos añitos hasta tener ese nombre de universidad, pues se sitúa en el año 1218. Pero lo que es seguro es que fue, como decía, el primer centro de este tipo en Europa que comenzó a utilizar el nombre de universidad por un edicto, en este caso del rey Alfonso X el Sabio de Castilla, ya en el año 1253. Es en ese momento, en 1253, cuando ya sí que se conoce ya a la de Salamanca como la Universidad de Salamanca. Claro, sin embargo, pues hay mucho debate sobre si es la universidad decana del ámbito peninsular, ya que tan solo unos años antes de que se creara la de Salamanca se fundó el Estudio General de la ciudad de Palencia en el año 1208, por lo que le corresponde ese primer puesto entre las universidades hispanas. Lo que pasa es que se le llama universidad antes a la de Salamanca, pero bueno, la de Palencia se funda antes. Y luego además la de Palencia, en el año 1208. Una cosa es la que creo que, no sé si hay ahora actualmente, pero la original, la que se crea en Palencia en 1208, más tarde se utiliza para trasladarla, digamos, y crear con esa estructura la de Valladolid, ¿no? Que es posterior, ¿no? Pero aún así, si tuviéramos que hablar de cuál es la primera universidad, el primer centro de estudios superiores que se crea en la península ibérica y más en España, ¿no? El puesto se lo lleva a Palencia, pero como decimos suele mencionarse siempre de Salamanca y siempre hay gente de Palencia, con toda la razón creo yo, que siempre dice, oye, que la de Salamanca no es la primera, que la primera fue la de Palencia, no sé qué, aunque durara poco, lo que sea, no sé, pero es verdad, o sea, al final pues hay que comentarlo todo, evidentemente. Sí, entonces bueno, si nos vamos hasta el ámbito de la Corona de Aragón, ¿no? Pues la primera universidad en fundarse fue la de Lérida en el año 1300, se hizo durante el reinado de Jaime II de Aragón, estipulando dentro de los privilegios de la Universidad Leridana que esta debía ser la única que podía existir en los dominios de los Aragón. ¿No? O sea, la única para Aragón, para Valencia, para lo que será el futuro Principado de Cataluña, etcétera. ¿No? O sea, la idea era que... para toda la Corona de Aragón. O sea, sí, solo la de Lérida para que funcionara para toda la Corona de Aragón. Claro, la idea era de que todos los intelectuales, ¿no? Toda la intelectualidad, ¿no? De sus dominios, pues convergiera allí, ¿no? En Lérida, que tampoco era mala idea, ¿eh? Era una zona bastante céntrica en ese sentido, con respecto a todos los territorios. Un poco que distante para todos. Eso es. Seguramente, además, Jaime II de Aragón pues optó por este privilegio pues para no provocar también quizás disputas futuras, competencias internas, como de hecho ahora veremos que acabaría ocurriendo, ¿verdad? Entre distintas universidades de sus dominios, claro. Bueno, pues es que unos años más tarde pues llegó al trono el rey Pedro IV el Ceremonioso
y ese se saltó a la torera esa limitación establecida por Jaime II. ¿Qué dijo Jaime II? Yo no lo recuerdo, ya está, borremos esto, ¿no? Digamos. Sí, borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, en el año 1349, pues Pedro IV mandó fundar la que fue la segunda universidad de la corona aragonesa, correspondiendo en este caso el honor a la de Perpiñán, ¿no? En el Rosellón, que por entonces pues eran dominios de la corona de Aragón. Ahora está en Francia, como ya sabemos, pero bueno, en su momento, pues eso, fue la segunda universidad de toda la corona de Aragón después de la de Lérida. Eso es, y no tardó mucho en aparecer el tercer centro universitario, ya por fin en tierras del Reino de Aragón, y bueno, pues es el mismo Pedro IV quien sancionó favorablemente en el año 1354 y estando en Alcañiz la creación de la que sería la Universidad Sertoriana de Huesca. Que esta sí que fue la primera de Aragón, en cuanto solo al Reino de Aragón, ¿no? La Universidad Ostense. Así es, fue la primera del Reino de Aragón, pero no la primera de la Corona de Aragón. En este caso que fue la de Lérida. En este caso fue la tercera de la Corona de Aragón. Eso es. También hay que ver que por las fechas que estamos dando y con respecto a otros territorios, estamos viendo que la Corona de Aragón, en cuanto a la creación ya de su primera universidad, que fue la leridana, como decimos, en el año 1300, pues llevaba cierto... Fue un fenómeno tardío. Sí, un poquito de retraso, sí, digamos, ¿no? Y aún siguieron apareciendo universidades, porque las de Valencia, Barcelona, ya te tienes que ir, incluso la de Zaragoza, que vamos a hablar más tarde, te tienes que ir a los siglos XV y XVI, o sea que es un fenómeno, como bien dice Santiago, pues más tardío con respecto a otros lugares en el que estamos viendo que aparecían incluso en el siglo XIII. Pues aquí nos estamos yendo ya a siglos XIV, XV, XVI. Eso es. Pero bueno, os podéis imaginar que claro, que en Lérida pues no les gustaría, ¿no?, que se incumpliera pues estas voluntades de Jaime II de que la Universidad de Lérida fuera la única de la Corona de Aragón, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues aparecieron los primeros choques con la Universidad Leridana, que consideraba que estaba defendiendo sus propios derechos, ya que el rey Jaime II pues había establecido que no debía existir ningún otro centro que le hiciera la competencia a la Corona de Aragón. Uh-huh. Entonces aquí al final pues se defendían una serie de privilegios sin entrar en el beneficio que podía ofrecer a la Corona de Aragón una mayor oferta formativa, teniendo también en cuenta pues que el acceso era muy restringido, ¿no? Uh-huh. No hay que pensar tampoco en aquellas universidades con el mismo concepto de las de ahora. Sí, es lo que venimos diciendo desde el principio, eso es. Bueno, realmente poquita gente podía estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron largos y contundentes conflictos que llegaron al nivel de no reconocerse entre estas universidades los títulos que concedían en el centro rival. Es que esto, ¿usted dónde ha estudiado? Pues en la universidad. No, ese título aquí no vale. Ese no está reconocido. No tiene que usted hacer un curso puente para hacer, imagínate, pues como a veces te hacen un poquito la actualidad, ¿no? Que tienes que, digamos, reactualizar tus titulaciones porque no, este título es que aquí no se reconoce, o el carnet de conducir, no, es que en tal país no, el carnet de conducir no, en tal país no se reconoce, ¿sabes? Un Exacto. Poquito, para el que le tocara era una puñeta realmente, y es que se hacían la puñeta así, o sea, los leridanos y los ostenses, por ejemplo, se hacían la puñeta de esa manera. Sí, en Huesca pues siempre se defendió una supuesta tradición educativa que vendría desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la antigüedad clásica y de tiempos del dominio romano, aduciendo que ya en el siglo I a.C., el romano Quinto Sertorio, quien se rebeló en España contra la dictadura impuesta en Roma por Lucio Cornelio Sila, creó una escuela de latinidad en Osca, que es la actual Huesca, uh-huh, ¿no? Entonces, bueno, en esta ciudad, Sertorio estableció una especie de capital o centro político de su rebelión, cuyo objetivo final pues era triunfar y conseguir el poder en Roma. No hay ninguna especie de independencia hispana, ¿no? Como se ha llegado a decir alguna vez. No quería que Hispania se independizara, no, quería hacerse fuerte en Hispania para luego intentar llegar a Italia y derrocar a Sila. Luego Sila se muere antes, ¿no? Pero después al régimen silano que ha dejado tras de él, ¿no? Con todos sus seguidores, que no eran pocos y que estuvieron aprovechando de las persecuciones que hacía y de los asesinatos y todo eso. Esto en tiempos de la antigua Roma, ¿eh? O sea, siglo I a.C. Claro. Estamos viendo estos tiempos porque es que, bueno, la Universidad Sertoriana de Huesca está aprovechando, ¿no?, esta historia, uh-huh, para legitimar su derecho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que dicen es que Sertorio pues tuvo un importante apoyo de pueblos hispanos, tanto íberos como celtíberos, pero para intentar asegurarse la lealtad de esos aristócratas hispanos consiguió tener a sus hijos como rehenes en Osca, a los que se educaba un poco a la romana, por así decirlo, en esa escuela de latinidad. Bueno, pues por todas esas historias se aducía muchos siglos después, como estamos viendo, ¿no?, en Huesca, que ya existía esa tradición formativa desde siempre, desde época de Sertorio, digamos, y de ahí que para buscar cierta legitimidad, ¿no?,
ante esas prohibiciones de Jaime II de que se fundara otra universidad, la Corona de Aragón, pues para buscar cierta legitimidad para incumplir eso y fundar esa Universidad de Huesca, pues se la acaba bautizando como Universidad Sertoriana de Huesca. Sí, de ahí su curioso nombre, que hay gente Claro. pues que a veces, oye, ¿por qué se le llamaba a la de Huesca esta que existió, pues Universidad Sertoriana? Porque es un nombre realmente muy curioso, ¿no? Esto de Universidad Sertoriana de Huesca. Pero bueno, por desgracia, a partir de finales del siglo XVI, luego hablaremos un poquito más de este tema, la Universidad Ostense pues ya entró en una larga decadencia, siempre con falta de fondos, ¿no? Para poder seguir adelante y con una dura competencia que provocó pues al final su desaparición ya en el año 1845 con las reformas liberales del sistema de enseñanza, ¿no? Cuando en España se está desarrollándose esa revolución liberal, la contrarrevolución, etcétera. Pero bueno, se está dejando atrás lo que era el antiguo régimen, el feudalismo, se desarrolla la administración estatal, la educación, aparecerá más tarde la primera ley de educación, que es la ley Moyano. Bueno, pues en 1845, con esa reestructuración, ante esa decadencia y la falta de fondos de la Universidad Sertoriana de Huesca, pues esta es eliminada. Sí que es verdad que hubo poco después un tímido intento por recuperarla, pero apareció el problema de siempre, que no había dinero, y si no hay dinero, pues al final no se puede hacer mucho más, ¿no? Así que eso la condenó a su desaparición definitiva. Que bueno, como una de las edificaciones que todavía se conservan, su sede principal fue de hecho el que había sido el antiguo Palacio de los Reyes de Aragón, que actualmente es la sede del Museo Provincial de Huesca, del Museo de Huesca, ¿no? Que tiene una forma así curiosa, como octogonal, creo que es. Y la verdad es que es un museo muy chulo, un museo en el que además se puede ver la famosa sala en la que está pintado este cuadro de Ramiro II el monje de la campana de Huesca, ¿no? De la leyenda de la campana de Huesca, hay como unas escaleras bajando. Esa sala se puede visitar. El de Casado de Alisal, que es una preciosidad de cuadro. Pues ese cuadro, pues Casado de Alisal se inspiró en una de esas salas de ese Palacio Real de Huesca, y se puede visitar esa sala. Yo he estado en esa sala y dices, estas son las escaleras en las que se están asomando ahí los nobles, ahí ostenses, mientras está viendo ahí a Ramiro II con el perro y con las cabezas de otros nobles decapitados, y con la del obispo de Huesca, era verdad, el que está ahí pues haciendo de badajo, ¿no? Pues es curioso, pues se puede visitar, aparte de la colección de este museo ostense súper chulo, pues que recomiendo mucho, pues esa fue la sede principal de esa Universidad Sertoriana. Ahí están los ecos del pasado, ¿no? Como siempre. El caso es que, bueno, a pesar de esta desaparición, ¿no?, de la Universidad Sertoriana de Huesca, pues es cierto que en la actualidad Huesca, al igual que Teruel, pues cuentan con campus universitario de la propia Universidad de Zaragoza, que no es lo mismo, pero bueno, pero es una pena, ¿no?, que se perdiera el que a la postre fue el primer centro de este tipo en todo Aragón, siendo de hecho el único en existir durante más de 2 siglos, ¿no? Esa Universidad Sertoriana de Huesca. Sí, 2 siglos antes de que la propia existencia de la propia Universidad de Zaragoza anteriormente, claro, o posteriormente, mejor dicho. Claro. Y la verdad, en este caso podemos decir que la Universidad de Zaragoza fue el villano de la Universidad de Huesca, de ciertas maneras, ¿no? También. Sí, bueno, en ciertas maneras. Porque fue la que le hizo una competencia, pero bueno, tampoco es el hecho por el que desapareció exactamente la ostense, pero bueno, ahí estuvo implicada. Sí. El caso es que, bueno, este fenómeno de luchas entre las universidades ostense y leridana pues se acabó reproduciendo siglos más tarde, ¿no?, cuando en el Reino de Aragón se fundó la segunda universidad aragonesa, que era esta vez la de la capital del reino, ¿no?, la Universidad de Zaragoza, que estás mencionando pues todo el rato, ¿no? O sea, nos vamos hasta mediados del siglo XVI, ¿no?, y a pleno reinado del emperador Carlos V de Habsburgo, para situarnos, ¿no? Entonces estamos así en el año 1542, que el monarca pues convocó en Monzón pues Cortes Generales de toda la corona de Aragón, una modalidad pues que fue la más normal durante el gobierno de la dinastía de los Habsburgo, aunque también se había hecho en época medieval. Sí, esto dices, te refieres a la convocatoria de Cortes Generales, ¿no?, de toda la corona. Sí, porque en época medieval era más común convocar cortes del Reino de Aragón, cortes del Reino de Valencia, cortes privativas, cortes del Principado de Cataluña, mientras que en la Edad Moderna, especialmente en tiempo de los Austrias, de los Habsburgo, ¿no?, los Austrias, yo creo que la gente se queda mejor con los Austrias, es más común las Cortes Generales. Es que claro, gracias a este tipo de convocatoria general, el monarca de turno se ahorraba el tener que estar convocando y acudiendo una a una a las cortes de los 3 territorios principales que formaban la Corona de Aragón. Claro, es que estamos hablando de que durante los Austrias, pues esa monarquía hispánica tenía un gigantesco imperio mundial. Claro. Entonces tenía que estar perdiendo el tiempo, claro, que es en Aragón, que es en Valencia. Sí, tenía no sé. que ir, eso es, primero tenía que convocar los del Reino de Aragón, luego los de Valencia, luego los del Principado de Cataluña, presentándose en estas últimas, que es que además en las del Principado de Cataluña se presentaban los representantes del Reino de Mallorca, que no tenían sus propias cortes, sino que sus representantes iban a las de Barcelona, ¿no?, a las de Cataluña.
Y claro, de hacerlo una a una, o sea, primero una, luego otra, es que podían estar fácilmente más de un año entre todas, o año y medio, ¿no? Y eso con suerte, lo que entre organización, que quedaban, etcétera, la del desarrollo de las sesiones, sabían cuándo empezaban, pero no cuándo terminaban. Lo que suponía a estos monarcas, claro, un quebradero de cabeza, teniendo además en cuenta que debido a los fueros y los usages de estos territorios les costaba además a los austrias muchísimo el conseguir los servicios económicos que solían solicitar a las cortes. Es decir, no era en plan, necesito toma, aquí lo tienes, como podía ser en otros lugares, ¿no? Pero en la Corona de Aragón era un quebradero de cabeza y dices, mira... En la Corona de Aragón era, ¿quieres dinero? Pues convoca a cortes. Sí, al menos me los quito. No, pero en Castilla, por ejemplo, también tenía que convocar cortes, pero no eran tan de control del poder de la monarquía como en la Corona de Aragón. Exactamente. Aquí, y así al menos dice, mira, así me los quito a todos a la vez en las Cortes Generales, los reúno a todos en el mismo lugar, al mismo tiempo y ya está. Ahorramos tiempo, ¿no? Haciendo esa convocatoria general, las cortes de los 3 territorios principales de la corona aragonesa, pues claro, se reunían a la vez en una misma localidad, lo que facilitaba mucho pues su desarrollo desde el punto de vista de la monarquía. Eso es lo que pasaba y eso es lo que pasó en 1542 con las de Monzón. Cuestiones de logística, ¿no? y de intendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto, y excepto la inauguración y clausura, pues cada una de las cortes privativas de cada territorio se reunían por su cuenta y por separado, no las de todos los estados generales de la corona aragonesa. Sí. Entonces, para facilitar su organización, de estas cortes generales, pues siempre se elegía un lugar común en tierras aragonesas, un poco equidistante, ¿no?, de todos los territorios, siendo el lugar preferido la ciudad de Monzón, ¿no? La mayoría de las veces. De hecho, creo que se hicieron en todas las cortes generales fueron siempre en Monzón, creo. Por lo menos las de la Edad Moderna, ¿no? Uh-huh. O sea, gracias pues a su cercanía pues a la frontera con el Principado de Cataluña, ya que contaba con suficiente espacio como para alojar a los representantes de los brazos o estamentos de cada territorio, a los notarios, el servicio y al propio rey y su camarilla también, uh-huh, que no iba el rey solo. Entonces, bueno, así llegamos a esas Cortes Generales del año 1542, cuando el emperador Carlos V concedió una real cédula para la creación de la nueva Universidad de Zaragoza. Uh-huh. De hecho, ese es el año que aparece en el escudo actual de este centro universitario, de la Universidad de Zaragoza, pero la realidad es que tardaría casi medio siglo en conseguir empezar a funcionar, dada la enorme oposición a la que se tuvo que enfrentar desde diversos frentes. Uh-huh. Y aquí es donde entran en escena los villanos. Claro, esta historia va a ser de villanos, obviamente, y donde uno de los que más destacan es ese Artal de Alagón y Martínez de Luna, es decir, el conde de Sástago, del que hablaremos en unos minutillos, porque este fue uno de los principales opositores a que la Universidad de Zaragoza se pusiera en marcha. Y la verdad es que, y además, es que ya no es eso, es que se pusiera, es que las frases que dijo, es que luego las reproduciremos, pero es que dices, madre mía, vaya figura. Sí, pero bueno, a la vez, ¿no?, y casi de forma un poco peliculera, pues se puede decir que no existe un buen villano, ¿no?, sin el héroe que defienda la causa contraria. Así que también le vamos a dar bola a un personaje fundamental como fue Pedro Zerbuna, ¿no? Que es el verdadero fundador de la Universidad de Zaragoza, Pedro Zerbuna. Es quien impulsó, ¿no?, realmente el proyecto, ¿no? O sea, Zaragoza ya tenía desde hacía bastante tiempo pues tradición de enseñanza a un nivel superior, antes de la creación de la Universidad de Zaragoza, ¿no?, aunque todavía pues sin formar hasta entonces su propia universidad, ¿no? O sea, como en muchos sitios pues se fueron desarrollando escuelas eclesiásticas, ¿no?, de Zaragoza, que fueron evolucionando entre los siglos XII al XV hasta crearse en 1474 el Estudio General de Artes Caesar Augustano, pero este también pues fue encontrando una dura oposición que retrasó precisamente la creación de una universidad. Uh-huh. Hasta entonces, la enseñanza de lo que podemos llamar profesiones científicas la podemos rastrear en el archivo de protocolos notariales, en los que vemos pues que los padres o tutores de jóvenes que deseaban adquirir esa formación o práctica profesional acudían a casa de un experto en derecho o de un afamado cirujano que ejerciera la medicina y sencillamente pues establecían un contrato para la enseñanza de la profesión del que se daba fe pues a través de un acta notarial. Sí, por eso lo podemos seguir rastreando. Pero claro, aquí lo que estamos viendo es que, a ver, si tenías un poco de perra, si querías que el chico se dedicara, pues eso, tú cirujano, a ejercer la medicina, o tú a notario, lo que fuera, aprender derecho también, leyes, o si tenías dinero suficiente, acababas yendo a una universidad fuera.
¿no? Era muy normal que te encuentres a un aragonés, por ejemplo, y dices, pues este estudió en la Universidad de Bolonia, este estudió en la Universidad de Salamanca, o fue incluso a las dos, o lo que sea, ¿no? Pero si no tenían tantas perras, pero tenían ciertos posibles, pues lo que hacían al no existir en Zaragoza o en Aragón una universidad y quizás no tener los medios económicos para mandarlo fuera, se buscaba pues a un maestro, digamos, que firmaban un contrato. Y además es curioso porque incluso utilizaban a los aprendices casi, pues bueno, sin casi como forma, como una especie de empleado, podríamos decir, porque es muy curioso que en estas actas notariales de las que estás hablando, Santiago, tú puedes ir viéndolas y lo que estás encontrando es que precisamente es el maestro el que paga por su labor, por enseñarle al chaval de turno, o sea, en lugar de al revés, ¿no? Como una formación, pero porque lo utilizaban ya como una especie de empleado, de becario, pero se les pagaba un pequeño estipendio. Es algo muy curioso y que se puede rastrear ahí con esas actas notariales. Claro, y luego pues esto pues se tiene que regular de alguna manera, ¿no? Entonces, esa situación pues se va regulando con el tiempo, llegando, por ejemplo, a las bulas del Papa Sixto IV en el año 1474 y 1476, además del privilegio otorgado por el rey Juan II en 1477 para ampliar el estudio general zaragozano y conceder títulos de licenciado y maestro. Uh-huh. Sin embargo, pues al dedicarse este estudio general a las artes y no desarrollar enseñanzas de medicina, derecho, filosofía o teología, que solían ser los campos principales, pues no se la puede considerar todavía universidad, ¿no? Como venimos diciendo, ¿no? Entonces, desde luego, el estudio general fue muy importante, pero no logró los objetivos buscados por las élites que querían dar un paso más allá, lo cual se tradujo en esa petición que le hacen a Carlos V en las Cortes en 1542 y que éste concede, ¿no? Que es el permiso para fundar pues una universidad. No queremos un estudio general de arte, sino que queremos un paso más allá, ¿no? Queremos crear ya una universidad para que forme en todas estas disciplinas como en cualquier otra universidad, como la de Salamanca o la de cualquier otro sitio, ¿no? Claro, pero a pesar de esta concesión del privilegio, la Universidad Zaragozana no contaba con fondos para ponerse en marcha y se siguió luchando por ello. Por ejemplo, en el año 1554 se consiguió que el Papa Julio III le concediera un nuevo privilegio, confirmado poco después, el 26 de marzo de 1555, por el Papa Pablo IV, ¿no? De ahí que en algunos documentos se haya llegado a denominar a la Universidad Zaragozana como Real y Pontificia Universidad de Zaragoza. Es chulo el nombre. E incluso, aquí ya te digo algo personal, ¿no? Incluso personalmente me choca que nunca se optara por darle una mayor pompa aprovechando pues ese privilegio de 1542 de fundación que concede el mismo emperador Carlos V, pues yo que sí, para haberla llamado Universidad Imperial de Zaragoza. Ahí, venga, ahí en plan, o algún apelativo así parecido, ¿no? Así de la misma manera que yo que sé, que en el siglo XVIII, y salvando las distancias porque es un tema diferente, pero se bautiza al canal, al famoso canal que crea Ramón Piznatel, etcétera, como Canal Imperial de Aragón, simplemente en recuerdo a esa acequia imperial que intentó crearse en tiempos del emperador Carlos V. Pues a mí me choca que no se intentara hacer algo en algún momento con la Universidad de Zaragoza, llamarla en plan para darle más pompa, sobre todo en el siglo XIX, etcétera, que solían utilizarse estas cosas como Universidad Imperial de Zaragoza, porque dices, ojo, chaval. La verdad es que sí, choca, ¿no? Simplemente por curioso, propaganda, ¿no? Por ¿no? lo que sé, por autobombo o lo que sea, no sé, pero bueno, a ver, que se llama Universidad de Zaragoza y ya está, perfecto, pero lo otro es demasiado rimbombante, pero me choca mucho, la verdad, que no sé, que a nadie se le ocurriera en ningún momento intentarlo. El caso es que, bueno, tampoco los papas Julio III, ¿no? y Pablo IV, a pesar de esos privilegios, ¿no? que otorgan a la ciudad de Zaragoza, ¿no? confirmando el privilegio dado en 1542 a petición de Carlos V, pues tampoco otorgaron rentas para financiar la puesta en marcha de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Entonces, desde entonces, pues fueron varios los esfuerzos por poner en funcionamiento, pero sin éxito debido a diversas circunstancias, ¿no? Siendo la económica pues la de mayor importancia, que es que ponerla en marcha, bueno, pues costaba dinero, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí está, fíjate, el caso de una universidad, pero un poco más exótica para nosotros, y que hay un aragonés por medio, es el famoso Papa Luna, que de hecho emite una bula, como todavía el Reino de Escocia pues siguió rindiendo durante un tiempo, pues digamos, pleitesía o obediencia al papado de Benedicto XIII, el Papa Luna, pues este concedió la bula de fundación de la Universidad de St. Andrews, que es la primera, sigue existiendo, es la primera universidad que se funda en Escocia. Concede esa bula, pero al Papa Luna no se le olvidó el decir y que la Iglesia escocesa aporte estas rentas para poder financiar la creación de esta universidad. Pues a Carlos V
Ya a los papas Julio III y Pablo IV, a todos estos sí que se les olvida. Sí, privilegios aquí a mansalva, pero a nadie se le ocurre decir, oye, pero yo no voy a poner las pérricas. Pon aquí una esto para decir, venga, la diócesis de no sé dónde que participe financiando X dinero a la creación de la Universidad de Zaragoza, ¿no? A ninguno se le ocurrió, o a ninguno dijo, oye, ponlo ahí, no. Y claro, eso también fue uno de los motivos importantes para el retraso de la puesta en funcionamiento. Claro, otro problema importante, ¿no?, fue la presión por parte del Tribunal de la Inquisición en el Reino de Aragón, ¿no? Entonces, a pesar de que no estuviera funcionando, sí que se fueron nombrando algunos cargos de la Universidad Zaragozana en los algo más de 40 años que tardó a funcionar en la práctica, ¿no? Uno de los sucesos que provocó esa tardanza fue que Domingo Pérez, maestro mayor desde el año 1560, ¿no?, de la Universidad de Zaragoza, fue condenado por la Inquisición sin conocerse las causas y sufrió la pena de destierro, siendo encerrado, además, en un monasterio donde se le prohibió incluso predicar. Entonces, bueno, esta acusación, que además que se desconoce el por qué lo acusaron ni nada. Claro, esa acusación fue fruto de una persecución velada de la Inquisición para intentar que la Universidad Zaragozana no entrara en marcha, sí. ¿O qué ocurrió ahí? O ya no de la propia Inquisición, sino que la Inquisición fue simplemente el brazo armado de alguien que no estaba interesado en que eso se creara o que se saliera adelante. Claro. Entonces, bueno, hubo un nuevo impulso ya a mediados de la década de 1570, lo que provoca una fuerte oposición y hostilidad desde el año 1574 por parte de la Universidad Sertoriana de Huesca, ¿no? Que tenían razones para ello, ¿no? Y es que los regidores de la Universidad Ocense escriben, de hecho, al año siguiente al rey Felipe I de Aragón, Felipe II de Castilla, y también al vicecanciller de la Corona de Aragón, Bernardo de Bolea. ¿Y qué le piden? Bueno, pues en dicha carta se quejan de que Zaragoza tiene ya numerosos privilegios, no les falta razón, ¿no? Como el privilegio de los 20, que talita, ¿no? Otro día hablaremos de ello. Sí, porque es un tema que da para mucho y es muy interesante, la verdad. El caso es que dice que Zaragoza ya tiene numerosos privilegios y ven que va contra los intereses de la Universidad Ocense el que la de Zaragoza intente conseguir financiación por parte del Arzobispado de Zaragoza y del Obispado de Tarazona. Entonces escriben al rey quejándose de, oye, no permitas esto, ¿no? Sí, que además nos va a hacer una competencia desleal, podríamos decir. Claro, pero no solo se oponen desde Huesca, ¿no?, que en cierta medida tenían motivos para ello, sino que también hubo oposición por parte de la ciudad de Daroca. Sí, esto es mucho menos conocido. Claro, hubo oposición de la ciudad de Daroca, donde desde hacía años existía también un estudio de artes que veía un peligro para sus intereses la creación de la institución zaragozana, por lo que escribieron a Roma para intentar conseguir un privilegio propio, a lo cual el Cabildo de Zaragoza respondió también escribiendo al cardenal Datario para que la curia papal no accediera a dar ese privilegio a los de Daroca de finales del año 1575. O sea, que aquí haciéndose la puñeta entre todos. O sea, aquí igual es un programa. Así es. Es un programa ya totalmente de villanos ya entre unos y otros, al final, realmente. Sí. Todos hicieron un poquito de villanos. Todos intentando, ¿no?, chinchar, ¿no?, y meter mal para que, al contrario, no le concedan privilegios para que no pueda fundar sus estudios, sus universidades, para que no nos haga la competencia. Que hay de lo mío y eso que le vas a dar al otro, dámelo a mí, ¿no? O sea, todo así. El caso es que, con todo, los intentos realizados, a pesar de todo esto que estás comentando, esos intentos realizados en los años 1575 y 1577, pues para conseguir esa financiación suficiente con la que poner por fin en marcha la Universidad de Zaragoza, que recordemos, el privilegio inicial es de 1542 y estamos en el 75 y en el 77, pues esos nuevos intentos vuelven una vez más a fracasar. Pero bueno, cabezones, somos un rato los aragoneses, ¿no?, como nos suelen comentar, y de nuevo pues se vuelve a la carga en el año 1580, y esta vez con el gran y definitivo apoyo, que será importantísimo, bueno, de hecho será clave, de Pedro Zerbuna. Aquí es donde aparece este hombre, ¿no?, este eclesiástico nacido en Fonz, que era doctor en teología y que por entonces también era canónigo y vicario general del Arzobispado de Zaragoza. Es decir, tenía un cargo importante y tenía acceso también, sobre todo, a lo que importaba, que eran las perricas, para conseguir, pues eso, dedicarlas a lo que querían dedicarlas, que era esa puesta en marcha de la Universidad Zaragozana. Claro, entonces el 28 de octubre de 1580... pues se propuso este señor, ¿no?, Pedro Zerbuna, buscar la financiación por parte de los diputados del Reino de Aragón, los nobles y los caballeros. ¿Y con qué se encontró? Bueno, pues se encontró con una importante oposición por parte de algunos de esos nobles, por no decir todos, como fue el caso del ya mencionado Artal de Alagón, conde de Sástago y virrey de Aragón,
entre los años 1575 y 1588. Fueron un poco ingenuos, ¿no? Diciendo, sí, venga, que seguro que los que tienen perras nos van a dar ahora dinero. No nos los han dado los casi 40 años anteriores, pero seguro que ahora, pero ahora sí, ¿no? Si se lo pedimos, seguro que nos suelta, seguro que abren la bolsa, ¿no? De los dineros y nos sueltan alguna perrica. Pero resulta que no, y ahí el conde de Sástago, virrey de Aragón por entonces, como dices, fue el máximo opositor, ¿no? Sí, y la verdad es que no se entienden muy bien las razones, a no ser que leas las propias palabras, ¿no?, de estos señores, ¿no? O sea, no solo no aportó dinero alguno a la fundación de la Universidad de Zaragoza, ¿no?, este conde de Sástago, sino que se opuso con fuerza a su creación. Y llega a escribir incluso una carta al rey Felipe II en la que decía lo siguiente, ¿no?, y en la que se ve claramente lo que piensa y por qué se opone, ¿no? Bueno, dice lo siguiente: si lo que hace falta a Aragón es gente que labre los campos, gente que sirva a los ricos, gente que haga calzas y zapatos, gente que sepa para qué, no se logrará sin aumentar los vagos, crear viciosos, despoblar más los campos y extender la miseria. Demasiado saben ya para que se les facilite saber más. Tela. O sea, es que plan, a donde duele, directamente, o sea, en plan, digo, pues es que esto no va a hacer más que empobrecer a Aragón. Esa es su visión, ¿no? Y decía, si hay bastantes legulillos por ahí y tal, aquí lo único que hace falta son manos para trabajar en el campo, para que fabriquen alpargatas y ya está. Que no piensen. El que sabe mucho quiere saber más, y si saben más no puede ser esto. No puede si ser saben esto. más no se someten fácilmente, ¿no? No... Una joya de hombre, vamos, el caso este conde de Sástago, que aún encima de eso, que ostentaba prácticamente, salvo el rey, el cargo más importante en ese momento del Reino de Aragón, prácticamente en cuanto a lo que era la administración, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y el hecho es que, pues claro, con actos como estos y palabras como estas, pues el resto de la nobleza aragonesa decidió, evidentemente, decir, ay, no me viene este mes no me viene bien el darte dineros. Ah, bueno, pues ahora volvemos al siguiente. Nada, tampoco, el siguiente tampoco me viene bien, ¿no? O sea, cerró la bolsa de los dineros y no aportó económicamente, y apostando más por la indiferencia, en plan, ¿qué es eso de la Universidad de Zaragoza? ¿Eso qué es? La verdad es que, a ver, desde su propia óptica, ¿no? O sea, y desde pues los intereses de clase, ¿no?, que tenían esta gente, la verdad es que más que de clase de estamentos, ¿no? De estamentos, la verdad es que no le faltaba, o sea, no le faltaba razón, ¿no? O sea, un poco acabó pasando lo que temía, ¿no? O sea, que la gente, pues conforme avanza culturalmente, ¿no?, y tiene acceso al saber y a pensar, pues son más difíciles de gobernar, quieren otras cosas, ¿no? Pero eso acaba teniendo razón en el siglo XX, o sea, realmente. Sí, pero es un proceso que, bueno, que dura mucho tiempo, que dura siglos, que dura, ¿no? Y claro, y arranca por ahí, por la intelectualidad, y bueno, pues desde siempre, pues este tipo de élites, pues se van a oponer y van a querer, pues, que la gente permanezca ignorante y dócil, ¿no? Es un poco... Finalmente Pedro Cervuna fue quien consiguió obtener esos fondos. Digo, no nos los dais vosotros. Pues bueno, estos fondos los acabó utilizando y los saca de buena parte de los del arzobispado de Zaragoza, que justo, claro, aprovechó que en esos años él era, hemos dicho, canónigo, etcétera, y este hombre pues aprovecha que justo en esos años pues el arzobispado de Zaragoza estaba en sede vacante, no había arzobispo, no se había nombrado todavía a un arzobispo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no había un señor arzobispo, un superior en ese momento que le dijera, no, este dinero no lo puedes utilizar. Y Pedro Cervuna vio ahí la oportunidad y ahí sacó por fin los fondos, y gracias a esto fue Cervuna con lo que por fin en mayo del año 1583, estamos hablando de 42 añazos después de que supuestamente se fundara la Universidad de Zaragoza, pues esta comenzó finalmente a funcionar, ¿no? Y lo hizo, pues bueno, el 24 de mayo de 1583, en el que se hizo ya la apertura oficial del primer curso, con un discurso que dio Fray Jerónimo Xavierre, que en ese momento era prior del convento de los predicadores de Zaragoza, que, bueno, para el que no lo sepa, pues estaba situado en la actual plaza de Santo Domingo del barrio de San Pablo, ¿no? Durante siglos fue, después del aseo de Zaragoza, el conjunto de edificios más grande de toda la ciudad de Zaragoza. Ahora es que prácticamente no quedan más que unos pocos restos y no se ven. Está ahí donde la Casa de Amparo, donde el antiguo instituto, también Ayuntamiento de Zaragoza, Luis Buñuel, donde el Centro de Investigación del Agua y del Medio Ambiente queda Echegaray y Caballero, pues ahí se ven varios restos dentro de
estas edificaciones porque estaba emplazado ahí, ¿no? Y bueno, pues este Jerónimo Xavierre, que dio el primer discurso de la Universidad de Zaragoza, ¿no? De hecho es el famoso cardenal, ¿no? El cardenal Xavierre, ¿no? Que hay un colegio con su nombre, al que de todas formas todavía le quedaban en ese momento, en 1583, unos cuantos añicos para recibir tal dignidad de cardenal y ser convertido, en este caso en el año 1607, o sea que todavía faltaba por llover, en príncipe de la Iglesia. Pero ante pues, la oposición de tantos, ¿no? Incluyendo la del mismísimo virrey de Aragón y del resto de la nobleza, pues Pedro Cervuna consiguió convertirse en el verdadero fundador de la Universidad de Zaragoza. Para mí lo es, desde luego. ¿No? Entonces, bueno, pues es verdad que esta misma institución pues podría ser denominada desde otro punto de vista como villana, pues al fin y al cabo su propia existencia también ayudó a la desaparición de la Universidad Sertoriana de Huesca, ¿no? Mucho más antigua. Uh-huh. Pero tampoco se puede entender el mundo cultural y educativo superior en Aragón, ni en aquellos siglos ni en la actualidad, sin la existencia de una Universidad de Zaragoza de la que han sido alumnos pues grandes figuras como Santiago Ramón y Cajal, nada más y nada menos que Premio Nobel de Medicina y uno de los padres a nivel mundial de la neurología. Sí, es que también pasaron por sus aulas el cubano José Martí, el matemático Julio Rey Pastor, la filóloga María Moliner, que es autora de ese gran diccionario, ¿no? Que es el del uso del castellano, del español, y que es imprescindible, ¿no? O el cantautor, poeta y político José Antonio Labordeta, el dibujante Antonio Mingote. No estuvo como alumno, pero un personaje de la talla de Albert Einstein dio 2 charlas magistrales en su visita a Zaragoza en el año 1923, hablando de su teoría de la relatividad, de la cual también había conseguido recientemente el premio Nobel en ese momento, ¿no? Y así, pues es que muchas más figuras de las que podríamos estar hablando ahora realmente y que pasaron de una manera u otra por la Universidad de Zaragoza. Claro, y es que bueno, pues esta fue la historia, ¿no? Más que de la fundación de una de las universidades más importantes de la historia de España, ¿no? Del intento de unos cuantos por determinados intereses, unos más acertados que otros, pues para que no se llevara a cabo su creación, con el consiguiente perjuicio cultural que habría sufrido Aragón, ¿no? De no llevarse a cabo, ¿no? Esta fundación, ¿no? Como podemos ver, sí, por todas las figuras que han pasado, ¿no? Por esa Universidad de Zaragoza, todas las figuras ilustres, ¿no? que ha dado. Exactamente. Bueno, al final esto es ciencia ficción, pero también podríamos decir, si no hubiera existido la Universidad de Zaragoza finalmente, pues quizás se hubiera potenciado mucho más la Universidad de Huesca y hubiera ocurrido pues que esas personas hubieran pasado por ahí u otras, no lo sabremos nunca. Esto es ciencia ficción, pero desde luego fue importantísimo. Y así fue pues la historia de la creación de la Universidad de Zaragoza y historias de villanos como pudieran ser ese conde de Sástago que tanto se opuso a su creación como virrey de Aragón y que, bueno, la verdad es que chocan esas duras frases que comentó de, oye, esto no va a hacer más que crear vagos, parásitos y poco más, ¿no? Así que nada. Santiago, nos quedamos sin tiempo, yo ya me despido de ti, nos escuchamos ya en el siguiente episodio para seguir viendo historias de más villanos de Aragón. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ya sabéis que si os habéis perdido en algún momento algún episodio lo podéis volver a escuchar, siempre lo tenéis disponible en podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com, en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y también lo podéis tener en YouTube. Dejadnos vuestra opinión y comentarios y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso en vuestro móvil con la notificación de que, oye, hay nuevo programa de Villanos de Aragón, así que ya lo podéis escuchar. En la técnica hemos tenido a Rubén Reula y te esperamos en el próximo programa para conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués.